Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Es un edificio donde muchas veces se diseña cómo va a ser el futuro y el presente de este país. Os estoy hablando del Congreso de la República aquí en Bogotá, en la Plaza de Bolívar. Un edificio que desde el principio de su construcción ya quedó maldito, ya que los problemas entre la Iglesia y la recién creada República Colombiana quedaron plasmados incluso en diferentes símbolos de este edificio. No solo eso, un lugar trágico, porque justo también ahí donde está a día de hoy el Congreso, hubo calabozos y se hicieron torturas, con lo que falleció sufriendo mucha gente. Quizás es por todo esto por lo que a día de hoy infinidad de testigos dicen que allí dentro hay fenómenos poltergeist. Así que si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, los fantasmas del Congreso de la República. Los entresijos del poder y sus sombras. Un edificio que tendría que ser la luz del pueblo, donde nuestros representantes deciden cuáles son los designios de este país y que sin embargo parece estar maldito. Así lo afirman los habitantes de la zona, así lo afirma una mezcla entre historia y leyenda, porque la persona que encargó hacer el Congreso de la República en la Plaza de Bolívar aquí en Bogotá fue ni más ni menos que el presidente Tomás Cipriano de Mosquera, a mediados del siglo XIX. Sin embargo, algo extraño podemos ver cuando uno entra dentro del Congreso en una estatua que hay más o menos como en el centro izquierda de ese primer patio central. Podemos ver al hermano del presidente, el arzobispo Manuel José Mosquera, que está dándole la bendición al edificio con la mano izquierda. Para algunos, un signo inequívoco de que el edificio empezó a estar maldito, ya que la Iglesia Católica no era amante de la separación de poderes. La Iglesia Católica no era amante de la democracia, ya que había apoyado a reyes y nobles en Europa durante siglos. Las nuevas colonias de América eran para ellos una incógnita. Y el caso es que cuando uno entra al Congreso de la República, les digo que esa efigie está ahí, donde se ve al arzobispo Manuel José de Mosquera bendiciendo con la mano izquierda. El caso, y este programa va a ser muy particular, es que hace unos años este servidor, en concreto fue en el año 2016, fue testigo de fenómenos anómalos en ese lugar. Pude pasar allí una noche en la que tuve una cita con lo imposible. Pero señores, no fui el único ni mucho menos. Hoy, esta noche, escucharán infinidad de testimonios de trabajadores del Congreso de la República, donde nos narrarán los hechos insólitos que ocurren allí. Es más, el Congreso es un edificio que ya tuvo un exorcismo hace décadas. No sabemos si son los entresijos oscuros del poder, el odio de aquel arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera, o también otros hechos lúgubres que han sucedido en el lugar. El caso es que el Congreso de la República de Colombia parece que está hermanado con lo oscuro. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no.
Hoy con un programa muy particular, porque estuve allí investigando y, como os comenté, me sucedieron fenómenos insólitos. Luego los comentaré con todo lujo de detalles. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso ya hay un numeral en Twitter para que todos pongáis vuestras preguntas y comentarios. Y ese numeral es Enigma Caracol. Repito, el numeral es Enigma Caracol. A todos aquellos que os gusta el periodismo de misterio, no olvidéis que tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí tenéis podcast y tenéis vídeos todas las semanas y además comentamos las noticias del misterio. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Juanje, un saludo muy especial para ti, para nuestra gran invitada de esta noche, Mado Martínez, y desde luego un abrazo enorme para todos los oyentes que se suman a la señal de Caracol Radio en este momento en directo, también a todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy un programa muy interesante, Juanje, porque vamos a hablar de uno de los lugares de poder más importantes de Colombia, un sitio desde el cual hasta cierto punto podríamos decir que se sancionan gran parte de las leyes que determinan la vida de nosotros los colombianos, pero me quedo con algo que decías en la introducción, Juanje, un lugar que desde hace muchos años ha estado rodeado de una leyenda oscura que vamos a examinar a propósito en este programa. Efectivamente, una leyenda oscura que la acompaña desde hace mucho tiempo. En este edificio sí hubo un asesinato, se asesinó a un senador y luego además comentan que cuando arrancó el edificio, en la parte de abajo a la derecha, para ser exacto, había calabozos y hubo gente a la que se torturó allí y demás. Eso fue al menos lo que me comentaron cuando yo estuve allí investigando, porque ese dato, en honor a la verdad, no he podido corroborarlo viéndolo después en ningún sitio. Lo del hecho del arzobispo Manuel José de Mosquera, ahí sí, ninguna duda. Este tipo parece que no estaba muy contento con que Colombia fuera una república y podéis ver la efigie de él bendiciendo con la mano izquierda. Posiblemente el escultor que hizo aquello sabía de su inconformidad y entonces puso la estatua de esa manera. Juanfe, pero sobre lo que decías, y perdóname por interrumpirte, lo que sí es un hecho histórico, y eso lo hemos podido conocer las personas que nos hemos adentrado dentro de la historia profunda, no solamente del centro, sino de buena parte de la Candelaria. En el lugar en el que queda actualmente el Congreso de la República estaban ubicados en la época de la colonia los calabozos de la Real Audiencia, en los cuales, Juanje, los españoles llevaban a los criollos y a los indígenas que se oponían al gobierno del virrey en aquel entonces. Entonces, desde hace muchísimo tiempo, sí era un lugar lleno de poder, un lugar también marcado por la tragedia, Juanje. ¿Ves? Eso no lo sabía y esa era la confusión que yo tenía. Muchísimas gracias, Alejandro. O sea, la Real Audiencia, y ahí estaban esos calabozos donde la gente era torturada. ¿Ves? A mí me lo explicaron muy raro. Fue como que hicieron el Congreso. Yo dije, esto me parece raro. Luego busqué por internet, no lo vi, pero no sabía que ahí estaba la Real Audiencia y ahí sí, efectivamente, entonces se torturó. Exactamente. Gente. Y la que sabe un montón de todas estas cosas y le dedica un capítulo en uno de sus libros es la escritora Mado Martínez, que ha estado varias veces ya con nosotros, todos la conocéis, y es autora de Colombia Sobrenatural 1 y de Colombia Sobrenatural 2, que además ha salido ahora reeditado Colombia Sobrenatural 1. Amiga Mado, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros hablando de un tema tan fascinante como es el de los fantasmas del Congreso de la República y en general todo lo que tiene que ver con la Plaza de Bolívar y con toda esa área mágica que es la Candelaria. Bueno, el que es un súper experto en la Candelaria es el señor Alejandro Bernal, al que yo acompañaba hace tiempo a dar paseos por la Candelaria, y realmente es una zona que está cargada de magia, de leyenda y también de tragedia, no nos engañemos, ¿vale? Pues fíjate el dato tan bueno que nos acaba de comentar ahora mismo Alejandro Bernal. Bueno, yo voy a contar cómo... Aquí quiero jugar un poco al entrevistador porque yo juego de local en este tema, sí, por así decirlo, pero la pregunta que quiero aprovechar para darle el pistoletazo inicial, luego vamos a adentrarnos en historia
historias, en testimonios, esto se lo comento a los oyentes, es la siguiente. Juan Geimado, cuando ustedes vieron por primera vez lo que es la Plaza de Bolívar, lo que es el Congreso de la República, luego el Palacio de Justicia, a un costado el Palacio del Líbano, que es actualmente la Alcaldía de Bogotá, ¿qué les despertó este lugar como tan importante, tan emblemático, tan lleno de poder? A propósito, la Catedral Primada de Bogotá también queda en ese punto, es decir, un lugar donde se mezcla el poder religioso, el poder político. ¿Qué le suscitó esto, Juan Geimado? Wow. ¿Arrancas tú, Mado? Pues yo la verdad es que recuerdo que la primera vez que fui a la Catedral Primada de Bogotá, recuerdo que era un día soleado, que había alguien incluso con alguna llama, así como en Perú, ¿no? Para hacerte una foto, gente vendiendo. Y a mí me llamó la atención que el corazón de la ciudad estuviera rodeado de grafitis simbólicos que tenían que ver con mensajes de justicia social, y me impactó mucho también descubrir de la mano de una persona bastante aficionada a la arquitectura, un gran amigo que tengo aquí en Bogotá, que había no una catedral, sino 3 catedrales, o por así decirlo, 3 casas del Señor, ¿no? Porque no todos podían ir a la misma catedral. Los indígenas iban a una, ¿vale? Los colonos iban a otra, los mestizos iban a otra, ¿no? Y eso me llamó muchísimo la atención, porque estamos hablando de tiempos en los que, a pesar de que, bueno, todos en teoría y sobre el papel, desde Isabel la Católica, eran súbditos de la corona, y había unas leyes que en gran parte fueron ejemplo, las leyes que promulgó la reina Isabel la Católica para que todos los ciudadanos y todos los habitantes del Nuevo Mundo fueran considerados súbditos de la corona y tuvieran los mismos derechos, lo cierto es que sobre la realidad sí que había mucha discriminación, mucha diferencia y un sistema de clases bastante marcado que todavía hoy perdura y que todavía hoy podemos percibir en la realidad. Pues Alejandro Bernal, qué pregunta tan buena, tío. Bueno, yo no sé si hablar así como si estuviera entre amigos y no trabajando en Caracol Radio. Vamos a ver. Es la mejor forma, Juanje. ¿Qué te despertó a ti como extranjero? Porque a mí siempre me ha llamado algo la atención, y antes de escuchar tu respuesta. ¿Queréis que sea sincero, sí. ¿no? Sí, lo más sincero posible, y es que siempre, al menos a nosotros aquí, a los bogotanos, a los rolos, como quien les habla en este momento, siempre nos han dicho que es como la parte, entre comillas, más europea, o lo que más se parece a Europa de Bogotá, al menos en el centro. Eso es lo que se nos dijo durante mucho tiempo. Entonces a mí me llamaría mucho la atención la visión que tienen ustedes. Ya escuché la de Mao y me parece muy interesante. ¿Y cuál es la tuya? Sí, a calzón quitado, como decimos aquí en Colombia. Es una mezcla de sensaciones. Ten en cuenta que yo llego en el año 2004 a Colombia a hacer 3 documentales, y en esos 3 documentales Bogotá pintaba muy poco, ¿vale? Porque era uno de Cartagena de Indias, otro sobre García Márquez y Macondo Existe, que se desarrollaba en el Caribe, y otro sobre Fernando Botero, que para filmar algunos cuadros de Botero y alguna cosa más es por lo que vine a Bogotá. Entonces, lo primero que me impactó de la ciudad, y estoy hablando como si no tuviera un contrato aquí en Caracol Radio, es lo gris que era. Venía de Cartagena, venía del Caribe, venía de Medellín, de Santa Marta, y de repente llego aquí y yo dije, pero madre mía, pero esto es más, o sea, aquí podía vivir el conde Drácula, tío. Y entonces recuerdo salir del aeropuerto y tal, y venga, pues para el hotel, nos quedamos en el Hotel Tequendama. Lo primero que me impactó en aquella época es que el hotel estaba rodeado de militares. Sí. Y como que salir era como que ni se te ocurra bajo ninguna circunstancia, de ninguna manera. Y cuando íbamos a filmar nos ponían policía. Y entonces yo he tenido un viaje muy agradable en toda Colombia, lo tuve también acá, pero del centro, ¿qué me impactó? O sea, efectivamente, la Plaza de Bolívar es como una plaza señorial, como una plaza que podría haber en Europa, Sí. del siglo XIX, de principios del XX, muy bonita. Recuerdo, y tendría que buscar la foto, aquel día había un carruaje antiguo, no sé por qué, por allí lo filmé. Sí, en esa Luego época, Juan, era habitual por cuestiones de turismo que se pusiera un carruaje para poder recorrer esa zona. Sí.
Vale, pues yo filmé aquel carruaje y tal, y entonces fue, bueno, pues impactado, pues porque si tú comparas la capital de Colombia con otras capitales latinoamericanas de otros sitios, recibe muy poco turismo, y en aquel tiempo recibía menos. Y luego me impactaba el contraste de las calles de la Candelaria, muy bonitas. Estuve grabando un balcón que hay precioso, que todavía sigue por ahí, caminando por diferentes sitios, siempre acompañado con escolta policial, y luego el contraste de la Candelaria y andas 30 metros y de repente ves un centro de ciudad que no es muy afable, vamos a decirlo, porque aquí todo el mundo está como contentísimo con los alcaldes de Bogotá, no voy a hablar de política, pero el centro de Bogotá no da buena imagen a los extranjeros, para nada, no nos engañemos. Vete a Lima, vete no sé, a México DF, ¿vale? La misma Cartagena, A la Plaza del Zócalo, vete a Cartagena. Sí, claro. Te he dicho el Zócalo en México, te he dicho, bueno, pues entre la Plaza de Armas y el Congreso de la República de Perú, que es un poco similar, ¿eh? Porque en Perú, si sales de Lima, de la calle principal y tal, te puedes llevar el susto de tu vida, pero está mejor cuidado, ¿vale? Claro. Es distinto. Yo me quedé, por ejemplo, allí en el Hotel Bolívar y es otra cosa. Entonces, eso me impactó mucho, porque creo que los colombianos no son conscientes de eso y los bogotanos no son conscientes de eso, de que realmente el centro de la ciudad no da muy buena imagen de la ciudad. Entonces fue toda esa mezcla de sensaciones de decir, oye, pues qué bonito, y demás, creo que esto es muy inseguro, pues hago mi trabajo y me voy. ¿Quién me iba a decir a mí que 18 años después me iba a venir a vivir aquí? ¿Vale? O sea, 18 Ibas a hacer años un después. recorrido por ahí. Y que iba a hacer con un amigo, que es el que se sabe bien lo de la Candelaria, que eres tú. Y entonces mi impresión de la ciudad es esa, porque yo podía empezar a decir, no, ese centro histórico tan hermoso y todo tan bonito. No, enfrente del Museo del Oro huele a pipí. Huele a pipí a 1 kilómetro, o sea, es muy desagradable, está muy mal. Es un centro que no da ninguna buena imagen de la ciudad y es una pena, o sea, pero ¿para qué voy a mentir? ¿Para que sigan haciéndolo así? Pues no, pues digo la verdad, a ver si alguien es capaz de adecuar un poquito más el centro de la ciudad, pero es lo que siento, es la realidad. Hace poco tuve una discusión con los compañeros de equipo de pádel de aquí. Yo juego aquí a pádel, está por el Éxito La Colina y tal. Y la última vez, de todas las veces que yo he venido aquí a Colombia, el primer sitio al que fui a vivir, Juanje, tú lo sabes, fue al centro, ¿vale? Y yo te eché una bronca, yo te eché una bronca, te dije, pero tú estás fatal. ¿Cómo se te ocurre quedarte en el centro con esa pinta extranjera que tienes? No vas a durar ni 3 días, te dije, ¿o no? Sí, me dijiste. Y claro, la verdad es que yo no era la primera vez que iba al centro, porque recuerdo que la segunda vez que vine a Colombia también fui cabezona, me empeñé en ir al centro. Y recuerdo que tuve que abandonar el hotel una noche en plan, lo siento, oiga, no hace falta ni que me pague usted lo que, porque eso parecía abierto hasta el amanecer. O sea, el cerrágame los negocios a las 6 de la tarde y salía. Y salían todas las especies ahí. Claro, yo venía tarde a grabar programas de radio, ¿sabes? De grabar programas de radio y era como, por favor, señor taxista, ¿puede usted esperar? Por favor, no sé qué. Bueno, y esta última vez estuve en una zona más o menos un poquito más agradable, cerca del Atadeo y tal. Y yo le explicaba a la gente que es que los europeos siempre vamos buscando los centros. Sí, porque realmente el centro de una ciudad, en Madrid, en Barcelona, en cualquier capital europea, en París, en Milán, en cualquier lado. Sí. Es lo cotizado, es donde está la Gran Vía, es donde están las grandes tiendas, los centros comerciales, es donde está la vida de la ciudad, ¿no? La Plaza del Sol, o en Francia el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, donde está el Museo del Prado, donde está el Louvre, ¿no? Y son zonas muy cotizadas y realmente es el corazón de la ciudad, porque es lo que el extranjero va a ver y es también el corazón financiero, no solamente el corazón cultural, el casco histórico de la ciudad. Y la verdad es que aquí es una auténtica lástima, porque el centro realmente sí está descuidado. Ahora estoy por la zona de Santa Bárbara y lo que es Santa Bárbara debería ser el centro, un poquito. Solo que conservando ese estilo arquitectónico de la Candelaria, todo eso tendría que estar, el estilo arquitectónico de la Candelaria, los adoquines, las grandes avenidas, las grandes tiendas, ¿sabes?
Eso tendría que ser la Gran Vía, tendría que ser el centro histórico de la ciudad. Y el otro día hoy que es que querían poner la calle Séptima, donde está el Eliezer Gaitán, que es un teatro que a mí me encanta, y la zona del Teatro Faenza, que también lo ha recuperado la universidad y lo ha dejado preciosísimo, que querían ponerlo todo peatonal. Me parece muy bien, pero primero haz la zona segura, porque la zona de la Séptima, que es peatonal, yo volvía, creo que del Teatro Colón, no sé de dónde volvía, con una amiga y tal, se nos pegó una pobre muchacha también muerta de miedo. O sea, no es un sitio agradable, no está bien cuidado, está descuidado, las bolsas de basura rotas, todo lleno de grafitis, y ahí esto se extiende hasta Chapinero, atención, que tampoco se crea que... Y es como, pero si esa es la zona que uno más tiene que cuidar, tiene un sentido, porque especialmente a partir de Bogotá, es decir, el centro antes era la florinata de la sociedad capitalina, la gente iba al Teatro Faenza a escuchar operetas, y, o sea, eso era el centro de verdad de la sociedad capitalina. Pero claro, a partir de los hechos de conflicto, de la violencia, del Bogotazo, eso se empieza a despoblar, ¡fum! Y la gente huye en masa, porque el centro se percibe como un centro de inseguridad y violencia. La gente lo abandona y el centro y el Faenza se convierten en lugares de prostitutas, de películas porno, de no sé qué. Eso es lo que hay que ir cambiando, pero hay que ir cambiándolo de verdad y cuidándolo y prestando atención, porque realmente es la imagen, tú lo has dicho, ¿qué mala imagen me dio? Pues que es la imagen que da Bogotá. El centro da muy mala imagen. Bueno, yo sé que bueno, me parece genial la pregunta que nos ha hecho Alejandro. Hemos destrozado el guión, como siempre, ¿vale? Pero bueno, el hecho de ser extranjeros, Amado y a mí, que vivimos acá, no nos hace ni mejores ni peores personas. Pero lo que pasa es que sí es verdad que hemos viajado mucho y podemos comparar. Y en mi caso yo he viajado mucho además por América Latina. Entonces, bueno, pues sí me da un poco de pena, ¿vale? Y creo que mucha gente no es consciente de eso. Sé que algún insulto nos caerá, incluso ya verás en los comentarios de YouTube o de tal, o de vete a tu país, bla, 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 o cosas de estas. Me importa un carajo, insultos @Juanje Vallejo, como digo, pero creo que es bueno que la gente lo sepa. Esta ciudad que amo y que es mi hogar, pues creo que no ha tenido buenos gobernantes desde hace muchas décadas. Y lo digo así de claro, pero así de claro. Efectivamente. Bueno, solo pongo un detalle antes de cerrar esto y meternos de verdad en lo de los fantasmas. Un día llego a Madrid, viviendo ya aquí en Bogotá, llevaba varios años, y me encuentro en un bar, habíamos quedado varios amiguetes y uno es un director de fotografía muy conocido, ¿no? Y me dijo, oye, Juanje, pero tú vives en Bogotá. Digo, sí. Dice, no, pues fui allí a grabar el barrio más peligroso del mundo, el Cartucho. Y tal. Y entonces, claro, eso es el problema de esta ciudad, ¿no? Que creo que todo el mundo debería de poner un granito de arena y los gobernantes los primeros para no sé, pues para hacerle una ciudad más vivible y más sensata. Pero bueno, en fin, creo que en el fondo esto, y nos hemos comido ya casi medio programa. Esto en el fondo, ¿vale? No es más que un reflejo de lo que le pasa al Congreso de la República. Exactamente. ¿Vale? Que es un lugar que es muy bonito, pero luego tiene como una especie de trasfondo oscuro, que es lo que hace que se vea ahí. Yo redescubrí la Candelaria y toda esa zona gracias a Alejandro, y te doy las gracias públicamente ahora mismo, con aquellos paseos y demás, y que la gente venía encantada, y que realmente es una zona a la que se le puede sacar mucho más de lo que es. Condiciones, Juanje, con voluntad de la administración local, con de cambiar las cosas, de hacerlas mejor. Hacer las cosas. Sería... A ver, tiene posibilidades. El casco histórico de Lima no es tan grande ni es tan bonito como el de Bogotá. Sin embargo, tú vas allí, a donde está la plaza, yo también estuve en el Bolívar de Lima, y tiene otra imagen y sobre todo tiene otra percepción de seguridad. Sí, total y absolutamente distinta. No tiene nada que ver. Y siendo tan bonita, porque la Candelaria es preciosa y es grande y es preciosa, que se le puede sacar un potencial impresionante. Sí, claro, debería ser un referente, que la gente llegase aquí a ver la Candelaria, pero no, aquí la gente llega a ver Cartagena, a ver otras cosas, otro tipo de historias, a ver las playas del Caribe, pero vamos, dudo mucho que los tours turísticos de gente que viene de fuera ofrezcan la Candelaria, y si la ofrecen pasan por ahí corriendo, y nosotros dos, que éramos unos locos, Juan, que siempre lo hemos ido. Pero si me acuerdo yo la primera vez
que fui con la cámara allí a hacer un reportaje por la Candelaria. Una cámara, una Canon D7 con un objetivo 18-300 así, Sí. ¿vale? No. Y yo iba por allí haciendo fotos, que también va una con la inocencia de Europa, ¿vale? Y me acuerdo que salía una mujer por ahí por la calle, una señora anciana, me decía, niña, guarda eso, guarda eso, que te van a atracar. Y la mujer, claro, una paranoia, yo ya iba buscando dónde estaban los militares, que eso me llamó muchísimo la atención también, porque pues también te da una sensación rara, ¿no? Que hayan militares ahí pero dices, ostras, aquí, ¿qué pasa, no? Entonces yo ya iba mirando dónde estaban los militares, dónde estaba el bar, el sitio público, pues si tenía que salir corriendo a meterme a algún bar, ¿sabes? Bueno, a mí me pasa igual a principios de este año, cuando vino para acá el investigador andorrano Artur Oms y sacó una super cámara con un teleobjetivo del carajo en medio de la Candelaria, me dieron 2 amagos de infarto y dije, guárdate eso ya y ni con el celular, tío, hazte un dibujo, ¿vale? O sea, ni se te ocurra porque no salimos de aquí. Entonces, pues nosotros los que advertimos. Claro. Entonces, pues eso me parece un poco triste, ¿no? Continuamos con Colombia Mágica. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Y en este programa que somos expertos en destruir guiones, cada vez hacemos menos también, la verdad, para lo que nos sirven. Y bueno, pues ante una pregunta de Alejandro Bernal, pues creo que Amado y yo fuimos sinceros. Como vemos el centro de Bogotá y lo vemos en general muy mejorable. Pero bueno, vamos a meternos ahora sí en materia. Los fantasmas del Congreso de la República. Bueno, os cuento lo que me sucedió. Yo hace 6 años estaba en otro medio de comunicación y resulta que un compañero de este medio, más una chica que trabajaba en Caracol Televisión, fueron una tarde al Congreso de la República y ante el estupor de los dos, pues me comentan que están en un pasillo en la segunda planta, para ser exacto. Están en un pasillo y entonces sienten como un frío, como una presencia que les atraviesa, a la vez que a la chica le jalan del pelo y a mi compañero le jalan de la mochila. Esto sucede justo además en un momento en el que decían que por la noche sucedían cosas extrañas con las luces, había un montón de habladuría. Se sabía que los empleados del Congreso estaban haciendo rosario, rezando el rosario para que parasen este tipo de fenómenos. Y entonces una tarde que me fui allí, pues pudimos recoger una cantidad de testimonios absurda. Pero absurda, absurda. O sea, lo que había salido en prensa, lo que habíamos leído y tal, era ni la punta del iceberg. Y allí aquella noche descubrimos que se hizo ya un exorcismo en la segunda planta del Congreso de la República, en un pasillo donde aparecía una niña vestida de blanco. Pero no solo eso. Alejandro Bernal. Juanje, es que precisamente sobre lo que tú comentas, medios de comunicación a nivel nacional han estado haciendo eco de la gran cantidad de situaciones anómalas que han pasado en el Congreso de la República desde hace muchos años. Uno de ellos fue el diario El Espectador, que en un artículo de septiembre del año 2011, o sea, estamos hablando de hace ya más de una década, relataba el testimonio de un fotógrafo del Heraldo de Barranquilla, Johnny Hoyos, quien comentó haber apreciado el espectro de un niño mientras se encontraba realizando el cubrimiento de una plenaria a eso de las 11 de la noche. Es decir, un colega de profesión que ya desde hace más de 10 años evidenciaba este tipo de situaciones anómalas en este lugar. No, y luego aquella noche nos pasó de todo, que luego lo cuento con detalle. Pero vamos a meternos más en materia. Vamos a empezar a poneros audios de funcionarios, de trabajadores del Congreso de la República. Y fijaros qué tipo de cosas nos cuentan. Alejandro, ¿pones el audio número 1, por favor? La senadora Gilma Jiménez se encontraba fumando cigarrillo y les dijo a los muchachos, a los escoltas, a los muchachos de seguridad que era un duende.
Después los muchachos en el momento no le creyeron y después ellos vieron por sus ojos a un duende que estaba jugando con monedas y se reía. ¿Qué otro tipo de historias usted ha vivido o ha escuchado? En el edificio Santa Clara, que también pertenece al Congreso de la República, allá al parecer es un niño que está en pena, porque en una ocasión un compañero se encontraba de servicio. Al día siguiente llegaron las señoras que trabajan ahí en una oficina, fueron y le hicieron el llamado de atención de por qué habían entrado a la oficina, y todo se debió a que al parecer era un duende, no sino un niño, que había dejado, el teclado estaba con todas las teclas, valga la redundancia, en desorden, y se veían unas manos como de niño pintadas. Esa es nuestra compañera Joana Arena, mi compañera y nuestra amiga. Y fijaros qué cosa más loca. Testimonio de una senadora en concreto, de los guardias de seguridad, que ven un duende y luego unos dedos que quedan en ese edificio Santa Engracia. Me recuerda un caso de poltergeist que yo investigué en la Diputación de Granada, donde también aparecían huellas de niños, que es una cosa súper loca. ¿Qué os parece este testimonio, Alejandro Amado? Juanje, digamos que es recurrente en esta zona del centro de Bogotá, en la Candelaria, las apariciones de infantes. Yo creo que tú debes recordar, Juanje, cuando realizábamos el tour por la Candelaria, que en específico en un punto como lo es la Jiménez con Séptima, relativamente cerca al Congreso de la República, se reportaban avistamientos de una niña vestida de blanco en ese lugar. Luego otros testimonios de personas que decían haber visto este mismo espectro en otras calles adyacentes de la Candelaria y también en el Congreso de la República y en el Palacio de Justicia, que queda también muy cerca a este lugar. Parece que es un tipo de apariciones muy recurrentes en esta zona. Efectivamente. Mado Martínez. Pues a mí lo que verdaderamente me aterra son las historias de niños. Sí. De niños, todo lo que tenga que ver con niños fantasmas, con niños malvados, dentro de lo que son las premisas del terror, cuando vas a desarrollar una serie de ficción de género audiovisual o la antropología del miedo, qué cosas nos dan miedo. Una de las cosas que nos dan miedo, por ejemplo, es lo que parece que está vivo, pero no está vivo, ¿no? Por ejemplo, un autómata, un cadáver que no debería moverse, y es esa perversión también de la inocencia y de la infancia. Es decir, es que un niño no debería darnos miedo, porque se supone que es la imagen de la inocencia, de la ternura, de la bondad angelical. Entonces, en el momento en el que ese niño se transforma en algo espectral o que podría tener un ápice de maldad o cualquier cosa, al ser humano le produce un pavor severo, absolutamente terrorífico. Sí, es una cosa, porque uno no está preparado para sentir miedo de un niño. Es algo que nos rompe los esquemas. Y esa aparición, como decía Alejandro Bernal, de esa niña vestida de blanco, ha aparecido en diferentes lugares de la Candelaria. Y es un tema recurrente que a mí me inquieta, porque nadie ha sabido identificarla con H, B o Z, como otros casos de fantasmas. Vamos a hacer también otro podcast otro programa con Mado sobre fantasmas en Colombia en general. Pero vamos a seguir escuchando estos testimonios para ver qué sentían todos los funcionarios que trabajan allí. Alejandro Bernal, ¿me pones el corte 2, por favor? ¿Usted nos podría contar qué pasa en el tercer piso? En el tercer piso, bueno, que yo haya sentido sí, cuando hacemos primer turnos que corresponden el horario de 8:30 y 6:30 de la mañana, nosotros después de la medianoche subimos, porque a mí me gustan mucho estos temas, subimos 3 policías y en el ahí hay un pasillo así parecido a este, sino que es en madera, que comunica el ala derecha, el ala de Senado y el ala de izquierda. Y cuando uno pasa por ahí, se siente la, se llama eso, la presencia pues de espíritus y siente uno que lo están siguiendo, se siente una vaina muy pero pesadísimo. Uno de los compañeros y sintió cuando lo movieron, lo empujaron durísimo. Cuando estaba acercándose en una ocasión que se estaba acercando también a uno de los ascensores, el único ascensor que existe acá, sí. También lo tocaron atrás, en la parte de atrás, en la espalda lo tocaron. Mire que ese ascensor nos han contado todos y ese pasillo es en el que estamos transmitiendo. En ese mismo pasillo es donde estamos haciendo la investigación y la mayoría de gente dice que la jalan, que la tocan, que le quitan las moñas del cabello, que les jalan la maleta. ¿Usted ha escuchado o ha sentido cosas así en esa zona?
Yo como tal no, pero sí mis compañeros que hacen turno y rondas por este sitio sí han sentido. Y sí, ya yo creo que se materializan y ya los tocan. Sí, se sienten diferentes cosas, contacto directamente con el ser humano. Wow, vaya testimonio de un policía, y ahí estaba Esteban Cruz también, nuestro amigo. Qué fuerte, es que casi todo pasaba en ese pasillo. O sea, el pasillo es, efectivamente, aquí lo diría, y el tercer piso, planta baja, segundo piso, tercer piso, y es justo, si subes al tercer piso, al fondo a la izquierda, que es donde está, al fondo a la izquierda, el pasillo, y donde hay una virgen que se puso cuando se hizo un exorcismo décadas atrás. O sea, lo de ese pasillo es recurrente sin parar. Alejandro Bernal. Juanje, y es que uno de los testimonios más fuertes sobre este tipo de actividades anómalas, como nos lo relataba este policía en ese pasillo, fue entregado hace unos años por Diego Monroy. Este fue un ex colega nuestro, periodista, quien fue el ex jefe de prensa de la Cámara de Representantes, y él comentaba cómo en una oportunidad iba acompañado de Marcela Ulloa, también una colega nuestra, y cómo a ella le jalan el bolso mientras estaba avanzando precisamente por esa zona. Así que fíjate, Juanje, que no solamente son las personas que trabajan en el sitio, sino colegas como tú, como yo, como Mado, que van a realizar una labor periodística en esa zona y que también han experimentado este tipo de sucesos inexplicables. No, y la cantidad de funcionarios que nos hablaron aquel día, si fíjate la cantidad de testimonios que todavía me quedan inéditos, y no solo eso, sino ninguno quería dar el nombre, ¿vale? Nadie quería saber su nombre, pero todos nos contaban historias. Es una cosa súper loca. Amado Martínez, ¿qué opinas, amiga? Cuando vas como periodista, como dice Alejandro, no vas a hacer ningún experimento de parapsicología, ni hacer psicofonías, ni a nada, sino que simplemente llevas la cámara, llevas tu mochila, vas con toda la intención de acompañar, en todo caso, a los que tienen más pericia con el tema de la grabadora y las psicofonías y todo eso, y te abren la mochila. A mí me abrieron la mochila en el cortijo jurado, en plan así, una rígida, que no era que se abriera solo, o sea, tenías que hacer fuerza para abrirla, ¿sabes? Y te das cuenta cuando el compañero de atrás te dice, Mado, que te están abriendo las mochilas, y tú te quedas así como petrificada mientras oyes. Me acuerdo que esa misma noche, además, haciendo las fotos del cortijo jurado, grabé una cosa verde que se movía. O sea, cortijo jurado está en Málaga, al sur de España, para la gente que no lo conozca. Correcto. Y sí. O ver moverse grabadoras por la mesa, por encima, o cuando, bueno, pues estás viendo que tú mismo has estado en un lugar donde se han estado grabando psicofonías y después le das al play y se oyen cosas muy extrañas, ¿no? Pues esas cosas son las que te pasan cuando eres periodista del misterio, metes la bota en el barro y como luego dice el refrán, es que el que juega con fuego al final se quema de vez en cuando con las cerillas. Bueno, hay que tomárselo, madre mía, hace años que no voy a investigar así de noche en sitios, pero bueno, hay que tomárselo como con mucha calma, intentando no sugestionarte, porque como te sugestiones, sales corriendo a la mínima de cambio. Luego es mejor contar las anécdotas y ya, pero por lo menos te haces la investigación. Oye, vamos a seguir escuchando testimonios porque no nos va a dar tiempo básicamente ni a la mitad de los que tenemos aquí. Venga, ponnos el corte número 3, a ver qué os parece. Eso fue una tarde, estaba con una compañera en el baño, nosotras salimos siempre acompañadas porque no nos gusta ir a ese baño solas. Y de un momento a otro estábamos del otro lado del lavamanos, del secador de las manos. Y estábamos hablando de un tema específico. Y pues no sé, parecía como si no le gustara de ese tema que estábamos hablando. Y ese aparato tú vas y lo miras y está dañado desde que yo me conozco. Ese secador de las manos nunca ha servido, jamás. Y se prendió varias veces. Se prendía y se apagaba. Como si metieran las manos y las sacaran y volvían. 3 veces. Miren, nosotras quedamos bloqueadas. Teníamos las cosas ahí y yo no hallaba si correr o quedarme plantada o mirar, porque no veíamos nada. O sea, solamente el gesto de meter las manos y volverlas a sacar sabiendo de que eso no sirve. Eso lleva más de unos 4 años que esa vaina no sirve. Eso no sirve. Salimos a toda.
y empezaron a ocurrir cosas en ese baño. Uno entraba y se bajaba la cisterna sola, y es en ese baño varias veces, y nunca vamos al baño solas. Yo siento cosas, y uno siente cuando entra, cosas raras, como si alguien lo mirara ahí. Algo pasó en ese baño. En ese baño pasaron cosas. Qué loco, y esto es un típico en todos los fenómenos poltergeist, anomalías electromagnéticas, aparatos que empiezan a funcionar, a moverse, a hacer cosas que no deben. Lo que nos sucedió a nosotros aquella noche es que pusimos sensores de movimiento en este famoso pasillo donde suceden todos los fenómenos anómalos y cada 2x3 saltaban los sensores de movimiento sin que nadie estuviera pasando por el pasillo. O sea, bueno, y otra cosa chistosísima, que íbamos a hacer una retransmisión en directo con todos los cacharros y todas las cosas. Hicimos 1000 pruebas, todo perfecto, llegó la noche y tuve que hacer el programa moviéndome por el teléfono. No funcionaba nada, todo el carajo. No funcionó nada. O sea, un desastre total. Sí. ¿Vale? En la segunda planta sí, en la tercera no funcionaba nada. Absolutamente nada. O sea, y esto, vamos, éramos un montón de gente, no es que lo viviera yo solo, entonces... Pero fíjate, esto es muy común. Yo de todas las miles de excursiones paranormales, que yo es que las llamo así, excursiones paranormales, porque llevábamos el bocadillo, las patatas bravas, todo, claro. la tienda de campaña, para dormir en los sitios a veces y todo. Y pues lo típico era que tú llevabas los aparatos cargados, las linternas con las pilas a tope, todo con las pilas a tope, pero comprado de recién salido del supermercado. Nada, llegabas al sitio y era como... Y me acuerdo una vez también en un sitio en el que pasaron cosas bastante extrañas, que me habían traído un minidisc. ¿En dónde estaba? En una sierra de Castellón, al norte, una casa muy antigua, que Castellón yo había quedado de la para pasar el fin de semana, sí, en la Sierra del Garcerán, Castellón de la Plana, Sierra Mediterránea, que llego yo allí, 2 amigas llegábamos como miércoles y las otras llegaban como el sábado, ¿vale? Total, que llegamos allí, la sierra muy bien, era una aldea en la que solo vivían como 2 o 3 personas, no había más, la sierra estaba súper alta, no había nada, había unos vecinos que eran una pareja de ancianos, nosotras y creo que otra casa más, no había nadie más. Esto en toda la aldea, ¿vale? Total, que aquella noche nos vamos a dormir, elegimos la habitación, tenía 3 plantas de centro, había muchas habitaciones, la tercera, la más bonita, pero no la elegimos, no sé por qué. Era la más bonita. Y nada, yo por la mañana me levanto a hacer el desayuno, todo no sé qué, me encuentro a mi amiga ahí abajo en el sofá con una cara hasta el suelo. Y le pregunto, mira, ¿qué pasa? Que yo normalmente soy yo la que se levanta la primera a hacer los desayunos y tal. Y nada, es que he estado toda la noche oyendo llorar a un bebé. No te preocupes, la imaginación es tuya, es que ya está, tranquila, venga, va. Así que llega la noche siguiente, jueves, nos vamos a dormir. Esa noche yo me empararé un poco porque a las 3:30 de la mañana me oigo de repente, esto hablando en valencià, ¿vale? Que es catalán lo que se hablaba en la sierra, que era como pa. ¿Quién es? ¿Quién está tocando la puerta? Que era algo así como que ¿quién está tocando la puerta, no? Y me veo al anciano de la casa de al lado con un rifle ahí en la puerta apuntando al vacío en mitad de noche. Y en serio. Y yo, no sé, vale, bien. Llegan las amigas el fin de semana y nosotras pensamos, hostia, pues se van a quedar en la habitación de arriba, que es la más guapa, porque tiene sala, tiene no sé qué, las mejores vistas. No, me dicen, no, nosotros que quedamos aquí abajo con vosotros y tal, no sé qué y tal. Ah, bueno, pues vale, pues bien, nos vamos a dormir y a la mañana siguiente me levanto yo temprano para hacer el desayuno y tal y me encuentro a una de las que había venido a darme. Chica Mónica, ¿qué haces aquí? No sé qué, no. Pero con una cara demacrada hasta el suelo. Es que he pasado toda la noche oyendo llorar a un niño, no sé qué. Wow. Claro, y ya como que se me pusieron los pelos como escarpias. Total, que la última noche yo no les dije nada, claro, para no asustarlas. La última noche dije, bueno, aquí yo voy a irme a la tercera planta, que es la que tiene algo aquí raro, nadie quiere entrar, nadie quiere dormir aquí, tal.
y voy a hacer una grabación, sí, pero con un equipo de minidisc que me habían traído de Andorra, que había costado 40.000 pesetas de la época. O sea, que era como lo más antes de los euros. Sofisticado. Claro, lo más sofisticado que yo tenía, tecnología, iba súper bien. Chico, pues puse a grabar, hice una grabación a escondidas de las chicas y que nadie lo supiera. Y puse el minidisc en play para ver si se había grabado algo, tal, ¿sí? De repente, poco el play, se oye como una cosa súper extraña y hace el minidisc ¡pop! Y chao. Y que no lo pude arreglar. Adiós 40.000 pesetas, adiós, o sea, así como ¡pum! A la mierda. O sea que, bueno, ¿qué pasa? En las cosas que suceden en los poltergeists, ¿vale? Nos quedan 6 minutitos para llegar al final y para cerrar me gustaría, Alejandro Bernal, que pusieras el corte número 7, por favor. Pues yo qué les puedo decir, simplemente que un día a las 6 de la mañana estaba mi compañera en la oficina de la vicepresidencia y de un momento a otro casi se desmaya y dice que sintió que la hubieran tocado el pecho y la empujaron y que la privaron. Eso es lo único que sé, y duró como una semana así como con depresión, pero no sé, igual aquí por todo lado dicen que asustan, pues a mí hasta ahora no. ¿Y en qué otra parte dicen que asustan? El tercer piso. ¿Siempre el tercer piso? En el tercer piso, sí. ¿Y en el tercer piso algún lugar específico? Pues dicen que por la parte de Senado, o sea, el pasillo que da Senado, pero la verdad no. ¿El pasillo donde está la Virgen? Sí, exacto. Y de ahí para allá dicen que un niño, pero la verdad a mí no. ¿Y el niño qué hace? ¿Voces, suenan, los pasos? Que juega pelota, dicen. La compañera del tercer piso, ella sí dice que ha sentido cosas, la verdad. El problema es que como ella ya se fue. ¿Se escucha una pelota? Sí, que se escucha jugar con la pelota, sí, con el balón. Correr. Pero voces en sí nunca, pues eso es lo único que yo he escuchado y que a mí me consta lo de mi compañera, de resto no. La senadora Gilma. Es súper loco esto, ¿vale? En el sentido de que todo pasa en ese pasillo. Todo pasa en ese pasillo del tercer piso donde ya se hizo un exorcismo, donde a mí por la noche me saltaron todos los sensores de movimiento y donde no tengo ni idea qué sucede, pero es casi como si hubiese una puerta aún más allá terrorífico que no soy capaz de entender, pero que sin embargo nos desafía. Alejandro Bernal. Juanje, pero la actividad anómala no solamente se concentra en este pasillo, sí, hay una gran cantidad de testimonios, sí, pero yo recuerdo mucho en la investigación que realizaste hace unos años, pues de la cual hemos estado escuchando los audios, el testimonio de Juliet Arredondo, que fue una medium que te acompañó a ti. Junto con John Barrera, correcto. Y un saludo para los dos. Exactamente, al equipo de investigadores, y yo recuerdo mucho que Juliet comentaba que cuando subió a la terraza se percató del espectro de un hombre que le repetía el nombre Jorge de forma incesante. Revisando los registros históricos del Congreso de la República, el 9 de abril de 1949, es decir, un año después del Bogotazo, en el Congreso de la República fue asesinado un hombre llamado Jorge Soto del Corral, quien fue baleado ahí en la entrada del Congreso de la República, Juanje. Es decir, una persona que tiene la capacidad extrasensorial de percibir este tipo de entidades y que observó esto en la terraza del Congreso de la República. Sí, señor. Estábamos con Julieta Redondo, si nos está escuchando, un fuerte saludo. Estábamos con John Barrera también, otro fuerte saludo para él, si nos está escuchando. Y efectivamente, Juliet comentaba este nombre de Jorge, y fue Esteban Cruz el que dijo, no, pues es que al señor Jorge Soto aquí lo balearon en 1949. Entonces todos nos quedamos un poco en shock. Ir con personas que realmente son capaces de percibir cosas que los normales no somos capaces, siempre te abre otra dimensión de la investigación. Bueno, señores, pues esto ha sido el paseo que hemos hecho por esos fantasmas del Congreso de la República. Han escuchado los testimonios,
han escuchado la opinión también de dos extranjeros que vivimos en Bogotá, de lo que sentimos cuando fue la primera vez que fuimos al centro. Y nada, llega la hora de las conclusiones, amigos. Alejandro Bernal creo que tiene 30 segunditos máximo o menos. Vamos fatal. Juanje, yo creo que ha sido un recorrido apasionante. Por favor, no nos crucifiquen en redes sociales. Fue una opinión sincera la de Juanje y la de Mado sobre lo del centro de Bogotá, tan querido y, como bogotano digo, también tan mal cuidado. Yo creo que el Congreso de la República, un lugar que es epicentro del poder y de energías muy oscuras. No olviden que me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @s, y los invito a que conozcan mi canal de YouTube en esa plataforma, Mandrágora Misterios. Mado Martínez, medio minutito, amiga. Respetar siempre el testimonio de las personas, los protagonistas de lo insólito, que a bote pronto pueden resultarnos ajenos, pero realmente hay que estar ahí y hay que vivirlo y hay que sentir ese escalofrío en la columna vertebral, que quien haya pasado por eso no sabe lo que estamos hablando. Y que más testimonios en Colombia Sobrenatural 1, Colombia Sobrenatural 2, mis redes sociales, Mado Martínez en Twitter, Nebraska en Instagram, Mado Martínez Escritora en Facebook. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ti. Recomendadísimos Colombia Sobrenatural 1 y 2 de ediciones B, imperdibles, los tengo aquí justo encima de la mesa. Pues yo simplemente decirles que aquella noche en el Congreso de la República me volví a sentir niño jugando con las sombras. Unas sombras que son tenebrosas, pero que nos recuerdan que existe un más allá. Y hay veces que es muy tentador jugar con ese más allá, porque posiblemente sea un lugar al que un día todos iremos. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.